Ya le he dicho, o sea, No, claro, es una decisión política. Claro, pero en esa decisión política tiene que haber un motivo. O sea, digamos, la discrecionalidad se utiliza por un motivo. No porque un día me levanté y quise decir, bueno, la sacamos, porque puede haber otro mejor. Mire, el señor presidente el día de hoy en cuestión de minutos puede decir, oye, Vicente, hasta aquí llegamos, te agradezco por tus servicios, y está en todo su derecho, y yo lo entiendo. Sé de mi responsabilidad, sé de mi limitación, pero sobre todo sé de que mi mandato obedece a un cargo de confianza. Ahora, ministro, justamente sobre el tema de su permanencia en el cargo, porque es algo que también se ha hablado esta semana, justamente por lo que le comentaba al inicio de la entrevista, sobre el conocimiento que tenían por lo menos 3 ministros de la intención que tenía Odebrecht de demandar al Estado peruano, ¿no? Se ha cuestionado también, dicen que usted sabía, que usted no se lo dijo al presidente porque le parecía que era un tema, me entiendo, rutinario, un tema que no era de vital importancia, pero tratándose de un esfuerzo tan grande por parte del Estado por conseguir un acuerdo de colaboración eficaz, que para críticos o no, está dando algunos nombres, codinomes, formas. ¿No le parecía trascendental comunicarle al presidente de la República que esta empresa, que ya nos había robado y que nos ha jugado sucio en varias oportunidades, nos quería demandar ante el CIADI? Mire, en principio yo en su oportunidad fui interpelado por el tema de la colaboración eficaz y la decisión y participación que habían tenido los señores procuradores. Es un lineamiento de gobierno, y así lo ha plasmado el presidente en su propuesta al país, la lucha contra la corrupción y la integridad. O sea, eso no está en tela de juicio. La decisión de ayer, de hoy o de mañana jamás va a quebrantar un principio rector de este gobierno, que es una lucha frontal contra la corrupción. Eso no está en tela de juicio. Ahora, yendo a su pregunta concreta. El señor Liu, obviamente, me consultó días antes, creo yo, de la reunión del 9 de enero, indicándome de que se iba a reunir con Odebrecht. Mi pregunta inicial fue, ¿y a razón de qué? Me lo ha pedido la ministra de Justicia porque se lo ha pedido el procurador. ¿Y cuál es la materia? No, es una reunión meramente informativa. ¿Y por qué informativa? Porque voy a darle cuenta de lo que el estado situacional del proyecto Gasoducto Sur peruano. Y según se me ha explicado, hay un interés por la reparación civil, dado que nosotros como gobierno tenemos la custodia de la tubería que ya se ha adquirido. Ahora, yo te sugiero que si lo ha pedido el procurador, que esté presente el procurador. Esta es una reunión pública, registrada, abierta, con ejes temáticos identificados. Acá no ha habido ningún negocio, ningún contrato, ningún dinero, nada oscuro, claro y transparente. ¿Y esa en esos términos me fue comunicado. ¿No le parecía vital compartirla con el presidente de la República? Pero era una cuestión ordinaria. O sea, una reunión de un ministro de Energía y Minas para dar cuenta del estado situacional de un proyecto y acompañado del procurador, qué de extraño y irregular tenía. A efecto de ello, yo todo tengo que estar informando al presidente. El presidente tiene una agenda temática. Okay, yo también tengo unas responsabilidades. Permítame, ¿no? Si yo tengo que darle todo cuenta al presidente, ¿cuál es el rol del primer ministro? No se lo dijo entonces. No se lo he dicho. Ya. ¿No se le encendieron las alarmas a usted, teniendo en cuenta que usted sabía que estaban en una fase de trato directo con Odebrecht? Es decir, para poder entender, o sea, el gasoducto sur no formaba parte ya de la colaboración eficaz, todavía no, ¿no es cierto? O sea, para tenerlo así. O sea, aquí hay toda una ruta que explica, por lo menos el procurador lo ha explicado, paso a paso sobre las reuniones. Y lo que se menciona es que Odebrecht lo que quiere pedir al Estado peruano es un plazo de 6 meses más, porque se le estaba acabando el plazo para ir al arbitraje, que es un derecho que le corresponde a Odebrecht, ¿no es cierto?, dentro de su contrato que tenía con el Estado. A ver, le voy a explicar. ¿Cuándo resuelve el gobierno el contrato con Odebrecht, con el consorcio, Gasoducto Sur Peruano, en enero de 2017? ¿Correcto? Y este consorcio plantea un trato directo, que es la fase previa preestablecida y a la cual el Perú, en el orden internacional, está sometido, lo plantea en junio, el trato directo, y eso tiene un periodo de 6 meses. El trato directo es la fase previa e ineludible para poder proponer una demanda de arbitraje. Es decir, ustedes sabían que estaban en el periodo de trato todos, directo. No es que ustedes sabían, lo sabíamos todos, ¿correcto? Porque esto ha sido de público conocimiento, que se sometió a un trato directo en el mes de junio del 2017. Que es el paso previo a la demanda. Exactamente, correcto. La demanda tiene, desde la resolución de contrato, de acuerdo a norma, tiene un plazo de 3 meses para interponerse al CIADI. Es el procedimiento regular. ¿Quién es competente?
¿La Procuraduría, los fiscales del caso Lavallato? No. Es competente para defender los intereses del Estado peruano una comisión especial de controversias internacionales que lo encabeza el MEF y goza de total autonomía como la goza un procurador. Ese es el procedimiento en ambos casos, ¿correcto? Después de ello acontece de que el procurador se reúne con la ministra de Economía y Finanzas, ¿correcto? Y la ministra de Economía y Finanzas aconteció esta reunión, no recuerdo si fue ese mismo día o el día siguiente, que me comunica su preocupación, porque no solamente había indagado el procurador sobre el estado situacional del proyecto gasoducto peruano, ¿y por qué tiene incidencia el Ministerio de Economía y Finanzas? Porque ellos impulsan los proyectos de inversión en el país, ¿de acuerdo? Pero sin embargo también le había planteado la posibilidad de una petición al CIADI de una prórroga de 6 meses para plantear la demanda. Correcto. Era una negociación dentro del trato directo. ¿Me permite terminar, por favor? No, sí, claro, pero le pregunto quiero cerrar las ideas, ¿correcto? La ministra de Economía y Finanzas me plantea esa preocupación. Y yo no sé por qué el procurador viene y me trae una propuesta para que nosotros, como Estado, pidamos al CIADI una prórroga. A ver, para entenderlo mejor. Decirle, CIADI, dame a mí como Estado un plazo adicional de 6 meses para que Odebrecht me demande. Esa es la lógica de las cosas. Y la ministra de la Armada me lo trasladó. Yo lo quise a los días, lo convoqué al secretario técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, porque todavía no teníamos procurador general, y también vino el procurador Ramírez. Y le observé. Sí, dígame. Por eso, vuelvo a preguntar. Eso que usted está contando en este momento no formaba parte, o no podría formar parte, del trato directo entre el Estado y la empresa antes de ir a la demanda, porque me parece que era el acercamiento de Odebrecht al Estado peruano, que puede decir que sí, que puede decir que no. Pero ustedes sabían que era parte del trato directo antes de ir a la demanda. Son etapas precursorias. Ya se había vencido los 6 meses. Ya no estamos en 2017, estamos en el 2020. Ahora, había pasado 6 pero entonces meses. ya sabíamos que nos íbamos a la demanda. Era una posibilidad que quedaba abierta. O sea, podía hacerlo como no podía hacerlo. Ministro, hay un hecho que es claro, y Odebrecht tiene activos en el gasoducto sur. Así es. Tiene tubos, creo que maquinaria también. Ellos han valorizado eso en más o menos 1.200, ¿no? 1.200 millones, de allí la demanda. ¿Qué se va a hacer con eso? Porque eso es una realidad. Eso Correcto. hay que devolvérselo, nos guste o no, a la empresa. Y yo le hago una reflexión. O sea, como gobierno unilateralmente decidimos su venta, su incautación, su disposición. No podemos hacer eso. Y usted también lo ha precisado muy bien. El gobierno o el Estado es custodio de esos activos. Lo que se ha hecho, se ha contratado a una consultora internacional que es Mott MacDonald. Está entregando un estudio y ha hecho alcance de 3 entregables, el cuarto y el definitorio y el determinante se lo alcanza en el mes de marzo. Y ahí en ese estudio, ¿qué se nos va a proponer al gobierno? Uno, ¿cuál es el estado situacional o de avance que tiene el proyecto? Lo segundo, ¿cuál es la alternativa? ¿Se sigue el proyecto inicial o se consigue un nuevo proyecto? Y lo tercero, a efecto de ello, ¿qué se va a hacer? ¿Vale la pena continuarlo o no? Si se decide continuarlo, obviamente, se vende en el estado que está para que el nuevo postor pueda darle continuidad o hablamos de un nuevo proyecto. Esos son los insumos técnicos que para poder asumir una determinación política de manera razonada, coherente y responsable, tenemos que tenerlos para poder tomar la mejor decisión. ¿Esto se le explicó a Odebrecht en estas reuniones que tuvieron con 3 ministros? Es decir, estamos esperando, digamos, el diagnóstico de este organismo internacional al cual hemos contactado, porque claro, es verdad que todos estamos fastidiados, molestos con el comportamiento de esta empresa, que por un lado firma un acuerdo de colaboración eficaz y por otro lado nos demanda ante el CIADI y es como no se entiende bien finalmente cuál es el juego y siempre juegan medio sucio, ¿verdad? Buscando sus propios intereses. Pero también es verdad que tienen activos que quieren recuperarlos, insisto, nos guste o no, y ustedes sabían eso. Entonces, ¿cuál era el camino, digamos, para la salida para esto? Y en todo caso, de pronto sí, sentarse a conversar y decir, bueno, vamos a hacer esto, que el paso 1, paso 2, para evitarnos, digamos, una demanda de esa naturaleza. Sin ningún criterio técnico. Nosotros no podemos tomar ninguna determinación política. Tenemos que ser sumamente cautos. Y reitero su legítima preocupación e interés como peruana, que es mío. Lo he dicho y lo reitero. Nuestro gobierno no negocia con corruptos. Ya. Y toda acción ha sido sobre la mesa, transparente y clara. Y tiene usted razón, efectivamente, ¿no? Son activos que corresponden a la empresa Odebrecht. ¿Unilateralmente podemos disponer o no es prudente y responsable absolver primero la consultoría que se ha hecho a Mott MacDonald para poder tomar la decisión más correcta, pensando en el país? ¿Cuál es lo más prudente y responsable? Pero ya vencía el plazo en enero de Odebrecht. Y para el demandar. Claro, para demandar. Y el resultado, ustedes van a esperar hasta marzo, cuando ya vencía el plazo
de Odebrecht, ¿no Hizo- era lógico pensar que ellos no iban a esperar que venciera el Claro, plazo? no era Miren, previsible imaginar que nos iban a demandar si es que no es, si la posibilidad estaba acababan el latente, plazo. y no desde ahora, está latente desde que plantearon el trato directo. Desde junio del 2017 plantearon el trato directo, Ya. vencieron los meses y estaba expectante. Repregunto. Entonces, si era un hecho, o sea, no un hecho, si era una posibilidad, entonces ustedes sí sabían que era una posibilidad que nos iban a demandar. Y ustedes han dejado que pase todo esto, que nos demanden. O sea, ustedes han dejado que nos demanden y encima dice que ustedes no negocian con la corrupción, que no negocian con la corrupción. Es decir, ustedes a propósito han querido que ir al arbitraje. Mire, el día miércoles 5 hicimos una conferencia de prensa y yo expliqué al detalle cuál era la posición del gobierno y no tengo por qué variarla. Y obviamente mostré mi extrañeza y la reitero, porque en principio, ¿quién representa en el caso de colaboración eficaz de ese proceso al Estado peruano? Los fiscales y el procurador representan al Estado peruano, ¿correcto? Y ellos, a través de esa representación, es que llegan al acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Y sin embargo, en paralelo, demandan a ese mismo Estado Pero a es su través, derecho. de un arbitraje, ¿correcto? es su derecho. Por eso, usted me está preguntando y le estoy respondiendo. Ajá. Por eso mostré mi extrañeza de este doble juego. Por un lado, su predisposición, su voluntad de aclarar los hechos, y por otro lado, demanda al Estado peruano. Ahora, usted me pregunta, ¿y por qué no sentaron a acordar con ellos? ¿Acordar sobre qué? Sí, de como un Estado responsable dispusimos que se haga un estudio de consultoría para poder tomar la mejor Yo le decisión. cambio la pregunta. Correcto. ¿No se pudo hacer este estudio de consultoría antes, teniendo en cuenta que se vencía el plazo para que nos demanden ante el CIADI? Es decir, porque ya la demanda hecha, lo que nosotros vamos a hacer es responder como Estado. Pero en un litigio o tratando con personas o con empresas que nos han jugado de esta manera, quizá la solución no es ser reactivos a una nueva demanda, sino ir por delante y evitar esta demanda. Es que ese estudio, esa consultoría, que me parece sumamente pertinente para tomar las mejores decisiones, o sea, no la mandó a hacer mi despacho como Premier ni como Ministro de Justicia. O sea, lo mandó en su momento el Ministro de Energía y Minas, creo que en 2017, 2018. Y toma su tiempo, porque es un estudio de campo, no es meramente un estudio de gabinete. Y tiene que levantar argumentación sólida y bastante sostenible. Pero si no llega a tiempo, tal vez no sirva. Pero tiene la responsabilidad de este gobierno o este Premier de que llegue a tiempo o no llegue a tiempo. Todo procedimiento tiene sus plazos. ¿Les va a cuán- servir ahora? Miren, yo tengo la convicción de que esta demanda no tiene sostenibilidad ni fáctica ni jurídica. Ok, ese es el mejor de los casos, pero si pasa, ¿ese estudio les va a servir? por supuesto que sí. ¿Sí les va a Nos servir? ¿Cuánto Todo- nos está todo- costando todo Para es válido. reaccionar. Todo es válido. Pero ¿para Mire, qué nos si va a usted me servir? pregunta, ¿para qué me va a servir ese estudio? Obviamente para tomar decisiones, si no es un gasto insulso intrascendente. ¿Cuánto nos está costando este estudio? No lo tengo en cuenta el estudio. Bien. Eso Ahora- estaba bajo la responsabilidad del Ministerio de Ahora, Energía. Usted menciona, un segundito, usted menciona que siempre ha apoyado el tema de la colaboración eficaz. ¿Realmente el Ejecutivo apoya el tema de la colaboración eficaz? Porque si el procurador está firmando un acuerdo de colaboración eficaz y usted en paralelo está diciendo no vamos a negociar con la corrupción, usted y el presidente, ¿no? No vamos a negociar con la corrupción, no es como que moverle el piso, porque ojo, la colaboración eficaz es para negociar con corruptos. Sí, pero no confunde escenarios. Ese es un escenario habilitado por la ley 30.737, que lo ha dado el Parlamento. Usted puede llegar a un acuerdo de colaboración eficaz y es en el espacio jurisdiccional, es totalmente ajeno al espacio político que lidera el Poder Ejecutivo. A ver, explíquenos eso, por favor, para no confundir a las personas que están escuchando. La colaboración eficaz es una ley que sale desde el Congreso Así es. para poder, ¿no es cierto?, negociar testimonios, ¿no es cierto?, y poder seguir avanzando en las investigaciones. Generalmente, esa colaboración eficaz viene de los delincuentes, lo estamos viendo, ¿no es cierto? Y efectivamente se están haciendo las colaboraciones eficaces, esta vez que tiene poca data, con empresas, pero con empresas corruptas, ¿no es cierto? Entonces, si se firma colaboraciones eficaces con corruptos, porque son corruptos, digámoslo así, y ustedes como Ejecutivo dicen no vamos a negociar con corruptos mientras están firmando las colaboraciones eficaces con corruptos, ¿eso es apoyar digamos, el trabajo de los procuradores y fiscales? Yo no tengo, en su pregunta, yo no tengo ninguna objeción al comportamiento del Poder Ejecutivo. No hay un solo acto o hecho que usted pueda poner en tela de juicio lo que ha sido el comportamiento del liderazgo, especialmente del señor presidente, de una lucha contra la corrupción, frontal, directa, clara y valiente. No hay una sola objeción. ¿Cómo calificaría, Premier, el Pero no me desempeño de la contesta. Procuraduría en la defensa de los intereses del Estado? ¿Por qué le pregunto esto? Porque en el caso de Graña y Montero, por ejemplo,
Con ellos sí fuimos sumamente, no sé si rápidos, directos y claros, ¿no? Dijimos, ustedes quieren firmar un acuerdo de colaboración eficaz, entonces ustedes deben renunciar a cualquier posibilidad de ir con nosotros a un arbitraje. Es lo mínimo que se puede pedir, ¿no es cierto? Con Odebrecht no pasó eso y esos son los resultados. ¿Cree que de alguna manera pudimos advertir estos escenarios tratándose de Odebrecht, insisto, y la manera como venía comportándose ya? Me parece perfecto el contraste. Y ese acuerdo de colaboración eficaz, allí quien tuvo incidencia, los fiscales y los procuradores. O sea, ahí no tuvo incidencia el Poder Ejecutivo. O sea, los acuerdos, el contexto, las cláusulas de ese acuerdo de colaboración eficaz tienen autonomías. Y son los actores que participaron de ese acuerdo de colaboración eficaz, no el Poder Ejecutivo. ¿Y cree entonces que ahí faltó de pronto reacción? Creo, mirando en el tiempo, las circunstancias, creo que es perfectamente válida su observación, que también debió considerarse esta cláusula. ¿Y cree que a estas alturas ya debería hacerse público este acuerdo de colaboración eficaz como para conocer exactamente los términos en los cuales... Sí, he escuchado algunas voces, y es más, creo que el propio fiscal Chávarri en su momento lo pidió, ¿no? Pero no olvide usted que quien mejor valora una carga probatoria, y en este caso un instrumento de vital importancia como es un acuerdo de colaboración eficaz, son los fiscales, los jueces, porque este está sometido a la estrategia procesal. ¿Qué es lo que se quiere? El esclarecimiento de la verdad, el esclarecimiento de los hechos y las responsabilidades en su oportunidad. Y entiendo que la valoración de hacerlo público, ¿no?, pasa necesariamente por ellos. O sea, ellos son los quienes tienen la fuente más directa para valorar lo que tienen como instrumento indagatorio en su investigación. En su momento se defendió mucho la privacidad de este acuerdo y la manera como se había trabajado de parte del Ministerio Público, porque habían amenazas externas, insisto, nos remontamos a la época de Pedro Chávarri, que usted lo ha mencionado, y algunos intereses, ¿no es cierto?, que pretendían sacar a la luz este acuerdo, no necesariamente para conocerlo, sino tal vez con otros objetivos mucho más particulares. Pero hoy, a la luz de lo que ha pasado, le repregunto, ¿no cree que tal vez sí sería saludable conocer los términos de este acuerdo? Mire, yo respeto la autonomía de fiscales, jueces y procuradores, y ellos son los que están involucrados directamente con el proceso y saben de la valía de cada actuación, de cada instrumento procesal. Si ellos lo consideran que se hace necesario ponerlo a consideración de la opinión pública, es perfectamente válido. Pero por lo menos saber si hay un candado, digamos, en este acuerdo que nos protege como Estado ante este proceso arbitral que estamos sosteniendo ya con Odebrecht, ¿no? O que está en proceso, digámoslo así. Claro, ahora, yo entiendo también que este tipo de instrumentos de carácter procesal, o sea, por una temporalidad, estarán sujetos a esta reserva. En algún momento serán públicos, ¿correcto? Y más allá de ellos, los fiscales, por más autonomía en el proceso que tengan, también tienen responsabilidades. No de repente hoy, mañana, funcionales, civiles, administrativas, penales, como corresponde a cualquier funcionario público. ¿Por eso sacaron al procurador Ramírez? ¿Y por qué me dice por eso sacaron? Le pregunto. ¿Pero a qué se refiere cuando por eso lo sacaron? Porque cuando usted habla de responsabilidades... es que más me parece no una pregunta, sino una acusación. Y yo le quiero aclarar y precisar. Aquí el Poder Ejecutivo no tengo ninguna incidencia en lo que es la determinación autónoma del Consejo Directivo de la Procuraduría General. Ninguna incidencia. Y rechazo esa insinuación. No he hecho ninguna insinuación, le estoy preguntando. preguntando. Me dice, por eso sacaron, ha sido una pregunta subjetiva. Y yo la entiendo en esos términos, pero permítame contestarle. En principio se observó del porqué de la designación del doctor Daniel Soria Luján. Y se dijo que esto era una interferencia, que era autonomía. Ahora toman esta decisión y se dice, no, hay incidencia del Poder Ejecutivo. Miren, este Consejo Directivo de la Procuraduría General tiene 3 integrantes. Ya no está un ministro de Estado. Yo era ministro de Estado. En su momento integraba el Consejo. Ahora, con la nueva reglamentación y la nueva ley, ya no. ¿Correcto? Inclusive hay un integrante representante de la Contraloría General, que es el doctor Iglesias. Ellos han decidido con total autonomía y discrecionalidad. Y rapidez. Pregúntele a ellos, ¿correcto? Ahora, sí puedo observar, he compartido la resolución publicada en El Peruano, es escasamente argumentada. ¿De acuerdo? Debo entender que detrás de ello hay un expedientillo en el cual se justifica esta determinación autónoma. ¿Y no ha pedido explicaciones? No me corresponde, es una instancia autónoma. Pero para saber, digamos, porque es una instancia autónoma, pero que implica cuestiones políticas, digamos. Odebrecht tiene su proceso, pero implica cuestiones políticas también. Recordará usted que hace un tiempo, cuando se quiso sacar a los fiscales Vela y Domingo Pérez, el presidente creo que estaba de viaje y vino, no interfirió, pero dio su posición política, ¿no es cierto? Y ellos hasta ahora siguen en sus puestos. Con el procurador no ha pasado lo mismo. Son contextos históricos, son contextos históricos diferentes. ¿Cuánto ha pasado eso? Ha pasado hace 2 años. ¿Pero por qué son diferentes? Acaba de instalarse con total autonomía un nuevo Consejo Directivo de la Procuraduría General. Acaba de instalarse. Y se le ha reclamado autonomía. Y se le está entregando esa autonomía. Y en esa autonomía tiene esa decisión. Y ahora se le reclama, en respeto a esa autonomía, oye,
¿Aquí hay injerencia del Poder Ejecutivo? No, déjele con su autonomía y su discrecionalidad, que tome sus decisiones más correctas pensando en el país. Y las decisiones que tome no son de su libre albedrío, también les genera responsabilidades a ellos. Ok, Ahora, pero yo... Susana Vilca acaba de asumir como la nueva ministra de Energía y Minas y hay una serie de críticas, ministro, en torno a su designación. Dice que, además porque ella fue viceministra y salió en el año 2012, ¿no? Haber sido propietaria de concesiones mineras no declaradas y una informal. ¿Qué tiene que contestar a ella? Nosotros hemos hecho una revisión de los antecedentes judiciales, penales, como correspondan a todo funcionario, ¿no? Ha presentado su declaración de intereses y le hemos revisado y ha sido habilitada. Ahora entiendo yo que hace 10 años atrás tuvo algunas denuncias, si no mal recuerdo, por concesiones mineras informales, que en su momento no fueron esclarecidas. Le hemos preguntado a la señora, ¿no? Sé que a este respecto, y nos ha manifestado de que nada de eso fue verdad, que sí tuvo una demora en el registro de algunas concesiones en pequeña minería, si no me recuerdo, que era competencia del gobierno regional de Puno en aquel entonces, ¿no? Pero quedó absuelto y que no ha tenido mayor inconveniente. Después de la revisión de la documentación se le dio pase. Ahora, ministro, se han cambiado, y me remonto a la época de la señora Zulema Tomás, que fue ministra de Salud. A la actualidad son 7 ministros ya que van saliendo en su gabinete. Y usted nos decía que no se quebrantan las políticas de Estado cuando se cambian a los ministros, pero sí que preocupa esta alta rotación de ministros, justamente por eso, porque hay un temor de que no se pueda ejecutar debidamente políticas públicas en favor de la población. Sí, obviamente es un factor riesgo, pero no es significativo porque acá quien lidera el proceso es el señor presidente. Nosotros somos su complemento para esta toma de decisiones y no cualquier complemento, sino obviamente que le damos el soporte técnico especializado, como se quiera llamarle, ¿no? Ahora, son las circunstancias históricas políticas en las cuales está sumida el país. No pase por alto lo que intentaba comentarles hace un momento, que después del 30 de septiembre, o sea, todo tipo de objeciones se le acuñó al Poder Ejecutivo, ¿no? De ser un gobierno dictador, que un gobierno de facto, y por eso nuestro reconocimiento a los 18 ministros que nos acompañaron en esta fase inicial, porque han asumido un rol protagónico en el fortalecimiento institucional de nuestro país. Ahora, esta rotación más obedece a cuestiones de orden subjetivo o personal que a responsabilidades funcionales. Ahora, preocupa esta alta rotación más aún porque sucede algunos de estos cambios, suceden por lo menos estos 4 últimos, cuando todavía no hay un nuevo Congreso instalado, por ende no hay una fiscalización de parte del legislativo ni interpelaciones en camino, ¿no? Entonces, claro, si uno se pregunta y dice, si esto está pasando sin Congreso, ¿cómo será la situación cuando el nuevo Congreso asuma? ¿A ustedes les preocupa esta situación o en todo caso mantener Mire, la dinámica social e institucional ha variado de un ritmo acelerado, ¿no? O sea, la labor de fiscalización no es exclusiva y excluyente del Ejecutivo. O sea, también los medios de comunicación juegan un rol importante y la opinión pública también ya no tiene un rol secundario. Tiene una participación activa, es decir, hay un auténtico ejercicio de ciudadanía. Son espacios de control, de fiscalización sobre el Poder Ejecutivo. Y lo de ayer, lo de hoy y lo de mañana le hace muy bien y fortalece a nuestro gobierno, porque nos permite transparentar nuestra gestión. Y obviamente en su oportunidad, cuando venga el Poder Ejecutivo, lo que se añadirá serán las convocatorias para los procedimientos de información, de interpelación, seguramente, pero son propios de la mecánica constitucional, a la cual nos allanaremos en su momento. Pero acá no hay ningún problema ni preocupación de que viene el Congreso y hay una cuestión de alarmismo por la fiscalización. No. Un buen gobierno como nuestro siempre lo tiene claro que está sometido a procesos permanentes de fiscalización, sea por el Parlamento o sea por la ciudadanía. Ahora, en base a lo que ha pasado como experiencia, ya nos tenemos que ir, pero en base a lo que ha pasado con Odebrecht, van a tener una mejor estrategia, digamos, de información respecto a transparencia, ¿no? De contar los procesos que se siguen respecto a Odebrecht. Para precisar su pregunta, aquí no ha habido ningún ocultamiento de información, ni ha habido ninguna actitud, decisión oscura o extraña. Todo ha sido público y son hechos que trascienden, y no son de hoy, de hace buen tiempo. Es más, la posición de respecto a Odebrecht no es una cuestión, es un mensaje lírico, es una posición de firmeza y de voluntad política, de transparentar nuestra gestión. ¿Por qué no sacaron a la ministra de Economía, si ella es la titular y responsable de este consejo que tiene que verificar precisamente el trato directo? O antes de ir a la demanda. Y perdóneme, mire, veo mucha carga subjetiva en muchos comentarios. ¿Por qué no sacar a la ministra de Economía? Estoy preguntándole. No, yo también lo estoy respondiendo, pero fíjese, ¿por qué no sacarla? Y la pregunta es, ¿por qué la pregunta de por qué sacarla? ¿Por qué sacarla? La ministra lo recibió al señor procurador. ¿Quién es el señor procurador? Es el que defiende los intereses del Estado.
obviamente tiene el derecho de visitar los distintos sectores e informarse y recabar información para una mejor defensa del Estado, ¿correcto? Vio un hecho deficiente, lo trasladó al Premier, el Premier lo convocó al procurador. ¿Qué hizo la ¿Cuál es comisión deficiencia? técnica Lo responsable? segundo, la comisión especial que le encabeza el doctor Ricardo Ampuero, la Comisión Especial de Controversias Internacionales, es una entidad autónoma que impulsa los procesos y a efecto de ello hay que explicarlo también. Nosotros ya tenemos en el caso Consorcio Gasoducto Surperuano una contraparte que es Enagas, una empresa española. Y Enagas tiene una demanda de arbitraje por 500 millones ante el CIADI. ¿De acuerdo? ¿Quién está a cargo de la defensa del Estado peruano? Una consultoría internacional, Arnold Porter. ¿Correcto? Esa misma consultoría, con ese expertise, va a asumir la defensa del Estado peruano en esta demanda de Odebrecht. Y aquí también hay que ser bastante claros y precisos. Hemos tenido una defensa bastante auspiciosa. El Estado peruano ha sido demandado ante los organismos internacionales, especialmente en arbitrajes, porque es cerca de 50.000 millones. Y los resultados son sumamente positivos y relevantes en defensa de los intereses de nuestro país. ¿Cuántos procesos hemos ganado o perdido, si se puede hacer un balance? Casi más de un 90% de procesos han sido ganados. Ahora ya para terminar, ¿qué es lo 14 de que 17. sigue? ¿Qué es lo que sigue ahora en cuanto a la demanda de Odebrecht? O sea, en plazos, ¿nos van a citar? ¿Tenemos que presentarnos? ¿Cómo es el Ha sido procedimiento? registrado, si no me recuerdo, el día 4 de febrero, ¿correcto? Ahora lo que corresponde es darle traslado al gobierno peruano. Tenemos que designar un árbitro, la contraparte demandante también tiene que designar un árbitro. Los procesos son bastante prolongados. Por ejemplo, en el caso de Enagas, más o menos ellos se emitirá el laudo en diciembre del 2022. O sea, son 4 o 5 años largos y Por prolongados, ¿no? delante. Pero obviamente esto para nada va a permitir que haya un descuido por parte de la defensa jurídica del Estado peruano. El Estado todavía no contesta la demanda como tal, entonces. Está en ese proceso. Está. O sea, recién ha sido publicada, hay plazos que hay que satisfacer previamente. Claro. Muy bien. Muchas gracias, ministro, A por ustedes, estar muy con amables. nosotras. Ha sido Vicente Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, que nos ha acompañado esta mañana en Diálogo Abierto. Pausa y volvemos. Volvemos.